clase entonces. Estábamos discutiendo recién tema de dónde se publican estos papers. Y bueno, ustedes deberían buscar información para cosas de microelectrónica. Lo primero son las conferencias, lo cual es divertido porque aquí en Chile en particular miran bien a huevo las conferencias. Y eso a los computines les molesta mucho porque los computines publican el primer lugar donde se publica algo en la conferencia. Ese es el procedimiento típico. Tú hacías algo nuevo y quieres que todo el mundo te lo destroce. Entonces vas a la mejor conferencia, lo publicas ahí, lo presentas, te hacen preguntas, te destrozan el paper. Después de eso tú vas a a otro lugar dentro de la conferencia donde es como una actividad de conozca al autor. Y los autores se sientan y gente llega y empieza a hablar con ellos y te siguen dando feedback. Y tú después arreglas el paper y lo publicas en una buena revista cuando ya pasó por un montón de filtros. Esa es la técnica. Y aquí en Chile, lamentablemente, las conferencias las pescan re poco. Pero bueno, en circuitos integrados está ISSCC, que ocurre en febrero en San Francisco. Y esa es International Solid State Circuits Conference. Después está VLSI, que va cambiando. Y dentro del área más, un poco más de lejos, porque esto ya es silicio mismo, es como dentro del silicio. Hay otra que es Custom Integrated Circuits Conference, esa otra. Son otras grandes. Y una un poco más lejos es la de CAS, que es Circuits and Systems. Entonces está ISCAS, que es International Symposium on Circuits and Systems. Está LASCAS, de la que ya hablé alguna vez. Y hay varias CAS. Hay unas del Midwest, hay unas de Asia y el Pacífico, hay varias CAS. LASCAS, sí, que hay quienes le dicen de otra forma. Y después está, esas son las revistas. Y después está, o sea, perdón, las conferencias. Y las revistas están JSSC, Journals of Solid State Circuits, donde vienen principalmente papers del estilo ISCC. Está otro que se llama VLSI, que es, no me acuerdo si es Transactions o es Journal, pero es parecido a esta. Y después está TECAS 1 y TECAS 2. Circuits and Systems. Y TECAS viene un poco de este lado. Y esta TECAS 1 son papers relativamente largos y bien densos. Y TECAS 2 no son tan largos, son relativamente complejos. Nosotros no hemos publicado aquí, aunque yo creo que estamos cerca de aquí. Para llegar acá o llegar acá, necesitas circuitos realmente competitivos. Real, pero realmente competitivos. Y generalmente en las tecnologías más nuevas. Entonces, súper difícil llegar hasta acá. ¡Wow! ¿Cambiaste de diseño eléctrico por venir hasta acá? Notable. Ah, pucha, me pudiste haber dicho sí y me habría sentido honrado. Está bien. Oye, entonces estas son. Nosotros no hemos enviado nunca nada aquí, porque es mucho, es demasiado esfuerzo para algo que aquí en Chile realmente no lo valoran. Nosotros sí hemos enviado, yo envié un paper a ISCAS en el 2008 y fue publicado. A LASCAS hemos enviado un par por lo menos. Y hay otros que hemos dicho, ¿lo enviamos? ¿Alguien quiere ir? ¿Alguien quiere ir a Brasil? Nadie, ya, ok. Este lo envié desde Stanford, pero los de LASCAS desde aquí. Y aquí hemos enviado a TECAS dos, hemos enviado dos y los dos han sido rechazados. Uno con justa razón, el otro no tanta. Bueno, eso es discutible. El otro fue rechazado, pero fue como, mira, si lo mejoráis un poco, te lo publicamos. Y ese lo estamos mejorando ahora. TECAS 2 tiene una política de revisión que es binaria. Si el paper está bueno, te lo publican. Si el paper está no tan bueno, te lo rechazan. No, te lo rechazan y si quieres enviarlo de nuevo, bueno, lo arregla y lo publica y lo mandas de nuevo. No, para nada, para nada. Pero el tema es que estos gallos se dieron cuenta de que se estaban demorando, no sé, 10 meses en publicar cosas que son
del estado del arte. Entonces es súper importante que salga rápido. El tiempo de publicación es muy corto. Entonces para eso se propusieron la meta de, no sé, publicar todo en 2 meses. Desde el momento en que tú envías el paper, ellos lo revisan. Y para mantener ese tiempo de revisión acotado, entonces publican al tiro o rechazan al tiro. Y de esa forma no queda como enviado por primera vez en 2004, después revisado, re-revisado. Y eso es lo que se evita. Y bueno, aquí nunca hemos enviado nada. Tenemos la intención de enviar algo aquí con el chip que hizo Matías, que está en 130 nanómetros, que es viejo, pero es un chip súper competitivo. Entonces yo creo que podríamos llegar a un conversor de datos. Ah, es sub 10, pero sub 10 nanómetros. Pero sí, desde el año pasado. No se sabe muy bien porque es que no se sabe muy bien porque lo que te dan ahí es el half pitch. O sea, si tú tienes una pista de metal y tienes otra pista de metal, lo que te dicen, esto es el pitch, que es entre un extremo y otro extremo de dos pistas de metal adyacentes. Y half pitch es la mitad de eso. Y ese es el número que te dan. O sea, esto es 8 nanómetros o lo que sea. Y eso es o solía ser parecido al LMIN, pero actualmente son distintos. Entonces no se sabe muy bien, pero se cree que el LMIN es mucho más chico aún. Es increíble. Hasta 180 nanómetros más o menos, ese era el LMIN. Y de ahí para adelante como que lo que se da es el half pitch. Y es raro eso, ¿ah? Todo el mundo cree que siempre es LMIN y no es así. Ya, estábamos haciendo este análisis sí, de este y este. Ese era, ¿o no? A ver. Ah, no, perdón, de este. Sí, de este y este, sí. Sí, quiere seguir la tabla. Bueno, entonces estábamos haciendo este análisis del integrador. Hoy ya está quedando re poco, están quedándonos cuatro, cuatro clases. Ah, como cuatro. Sí, vimos DAX al principio, vimos unos que eran de corriente, después proyecto, puro proyecto. Cierto, cierto, algo así. Puede ser, propone algo interesante. Sí, sí, eso hay. Em, sí, sí hay de eso. Entonces estábamos mirando esta cuestión. Hicimos el análisis y asumiendo que VO entonces muestreado durante Φ1, o sea, en Φ1 nosotros miramos la salida. En ese caso, CF por VO de N es la carga de entrada QI, ¿dónde? No, era QF, sí. Sí, es que dice QI, no sé por qué. Debería decir QF. CF por VO de N es CF por VO de N-1 más CS por VI de N-1. O sea, está integrando. Eso es algo que está integrando porque está guardando el voltaje anterior y le está sumando algo relacionado con la entrada. Entonces pasamos a dominio Z. Z a la menos 1, CF VO de Z más Z a la menos 1, CS VI de Z. Eh, claro, aquí están los retardos. Sí, eso es. Y de aquí sacamos la función de transferencia de tiempo discreto, que es CS partido por CF por Z a la menos 1 partido por 1 menos Z a la menos 1. Esto asumiendo que la ganancia del amplificador es infinita. ¿Por qué asume eso? ¿Dónde está el supuesto? No caché. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde puede estar ese supuesto? Que la ganancia es infinito. Esto asumiendo que A es infinito. ¿De dónde sacamos este supuesto? O más bien, ya, ese supuesto tiene que ver con que toda la carga de este
capacitor queda transferida aquí. O sea, ese supuesto está aquí, en esta ecuación. Si es que no fuera verdad, algo quedaría en la capacitancia de entrada y algo quedaría en CF. Todo QS va a QF. Después vamos a ver el caso cuando eso no ocurra. Entonces, lamentablemente, esta expresión, que es ideal, vale únicamente cuando hay ganancia infinita. Entonces, ¿qué pasa cuando hay ganancia finita? ¿Eso qué cambia ahora? Oye, yo juego a eso con mis niños, me dicen algo y yo les repito lo contrario. Se desesperan. eh, pero, pero, pero la Sofi ya descubrió que me tiene que cambiar al revés, entonces yo le digo algo mal y ella me repite eso mismo y yo lo entiendo mal de nuevo y quedamos bien. Entonces, ¿qué pasa cuando hay ganancia finita? Estamos asumiendo mismo circuito de antes, pero ahora hay una A y ese A es finito. Entonces va a pasar algo muy parecido a la tabla anterior. Muy parecido. Esto es QF. Pero vamos a ver una pequeña diferencia. Entonces, en n-1, esto era phi 1, QS es CS por VI de n-1. O sea, lo que aparecía aquí. Esto, insisto, me equivoqué en esto. Esto era 1, 2, 2, 1. Sí, eso está bien. No, esto están bien. O sea, primero conectas así y después conectas, te apoyas en tierra y conectas allá. Así que eso está bien. Entonces, a ver, veamos qué es lo que ocurre. Si es que nosotros aplicamos este voltaje aquí, conectamos ahí y en la salida va a haber lo que había antes, ¿cierto? La carga aquí va a ser la que había antes, entonces esa es CF por... em, que había una carga aquí, pero esa carga en realidad hay una capacitancia aquí que no estamos considerando, hay una entrada aquí, hay una capacitancia ahí y hay una ganancia finita. Entonces podemos demostrar que es CF por VO de n-1 por 1 más, y ahí ese factor A. Ese factor A que debería ser infinito. Esto venía de antes. Va a quedar mucho más claro cuando hagamos el siguiente paso. En el siguiente paso, yo agarro este y lo conecto así. Y al conectarlo así, esta carga se va a dividir entre la carga de esta capacitancia, por ejemplo, y la carga de allá. Ah, y yo, si bien no conozco esta capacitancia, sé que el voltaje que va a quedar aquí es a veces menor que el voltaje que hay allá, Miller. Entonces, aplicando Miller, podemos llegar a lo siguiente. Esto es CS por VO n-1 medio partido por A. N-1 medio, esto es porque estamos en phi 2, la mitad del ciclo. O sea, antes ¿cuánto era? Antes era cero, ¿cierto? Esto antes debía haber sido cero. Claro, debió haber desaparecido todo, pero ahora no desaparece. Ahora queda lo que hay a la salida dividido por A al final. O sea, es lo que hay a la salida dividido por A. O sea, que algo chiquitito ahí. Y en QF tenemos CF por VO de n-1 medio por 1 más 1 partido por A. Y eso es igual a CF por VO de n-1 por 1 más 1 partido por A más CS VI n-1 menos CSVO n-1 medio partido por A. Entonces se empieza a complicar un poco porque aparece un efecto memoria, que no es la memoria que esperaríamos tener de que toda la carga de CF se transfiere de CS va a CF, sino que una parte solamente va.
Siguiente paso, CS por VI de N. Y aquí vamos a tener CFBO de N por 1 más 1 partido por A es igual a CFBO N menos 1 por 1 más 1 partido por A más CSVI N menos 1 menos CSVO de N menos, perdón, N nomás aquí, partido por A ese término, sí. Y así, así sucesivamente uno puede ver lo que queda en cada caso y hacer esta tabla. Entonces, si jugamos con esta tabla y tratamos de ver qué es lo que viene después, y eso que viene después, hacer una especie de inducción. ¿Se acuerdan de inducción en cálculo, no? Que teníamos el término n y podíamos calcular. Más importante que esto es el resultado final, que viene en la siguiente lámina. Pero lo que estamos haciendo en el fondo es ver cuál es la salida cuando tú le metes una entrada arbitraria, si es que parte de la carga que hay en la entrada se pierde en cada paso. ACS. Sí. No pesque esta. Esta de aquí, olvídalo, porque este es el caso cuando tú tienes algo aquí, pero no. Sí. Sí, pero es que esa es la forma en que calculas la carga. CF por VO de n menos 1 por 1 más 1 partido por A. O sea, eso es lo que te queda realmente aquí. El resto está en otra parte. Es como Miller. Sí. Pero no está en cero. Ese es el problema. La ganancia finita hace que este no esté en cero. Y eso se refleja aquí. Que al abrir acá y cerrar estos otros dos, no todo se transfiere hacia ella, sino que parte queda acá. Y lo que queda acá le llamamos CSBO de n menos un medio partido por A, que es lo que aparecería ahí dividido por A. Mm, claro, estamos asumiendo que esta es muy pequeña con CS. Entonces queda, exactamente, entonces queda CS aquí. CS en paralelo con algo chico. ¿Sí? Tal cual. Sí, se ve feo, pero lo que estamos haciendo, esto, si te fijas, es lo mismo que hay antes. Y eso es igual a lo nuevo que ocurre. ¿Y qué es? Que terminas con VO de n menos uno. O sea, avanzaste medio paso. ¿Ah? Claro, esto, que es lo que está ocurriendo en n menos un medio, depende de lo que había antes y lo que llegó de acá, que es esto. Pero no llega todo, llega. Al final es lo mismo que esta tabla, pero con afinito. Entonces, al hacer afinito, el cero que había acá deja de ser cero. Y eso te empieza a afectar. Claro. Entonces, al ocurrir esto, si lo generalizamos, poco usando inducción, llegamos a lo siguiente. CF de O de Z por 1 más 1 partido por A es Z a la menos 1 por CF de O de Z por 1 más 1 partido por A
más z a la menos 1 cf vi de z menos cs partido por a vo de z. Y de aquí podemos despejar la función de transferencia discreta vo de z partido por vi de z. Y nosotros queremos que sea cs partido por cf, pero en este caso nos va a dar algo distinto. O sea, queremos que esto en régimen termine en cs partido por cf, o sea, queremos eso. Y sí, sí, estamos avanzando todavía. Y aquí nos queda el z a la menos 1 partido por 1 menos z a la menos 1, que era el ideal recordar cs partido por cf por z a la menos 1 partido por 1 menos z a la menos 1. Eso es lo que queríamos llegar. Y aquí llegamos a algo parecido, pero no igual. Z a la menos 1 por 1 menos 1 partido por A por 1 más CS partido por CF partido por 1 menos 1 partido por A CS partido por CF Z a la menos 1. Si a esto le llamamos 1 menos alfa, hay razones para ello, y a esto otro le llamamos G. Entonces aquí terminamos con CS partido por CF por Z a la menos 1 G partido por 1 menos alfa Z a la menos 1. En el fondo esto implica que BO de Z es 1 menos alfa Z a la menos 1 BO de Z. em, ¿Cuál, perdón? Esto. Sí, esto es lo que queríamos que todo esto fuera. Sí. Aquí o en otra parte. Ah, sí, aquí es. Sí, interesante. Déjame mirar si tengo los dos negativos aquí. Habría que mirar, pero igual aquí estos dos se restan, entonces capaz que por ahí venga, no sé. El asunto es que nos queda así la ecuación de diferencia. Ah, y alfa queríamos que fuera lo más chico posible, o sea, esto de aquí es alfa y queríamos que fuera cero. Y g queríamos que fuera uno, pero es menor que uno. Y alfa es mayor que cero, lo cual es malo. Ambos son malos. Entonces veamos qué es lo que resulta de este análisis. Em, este, este de aquí, sí, ese es menos uno. Sí, menos uno. Esos dos son menos uno. Ya. Oye, tratemos de entender esto. En un integrador ideal, la salida es la salida anterior más la nueva entrada por alguna constante. ¿No saben algo? Creo que tengo un error aquí. Creo que sí, tengo un error. Este de aquí no debería ir. Sí, este de aquí no debería ir porque G ya lo incluye. CS partido por CF. O sea, según esta ecuación, G ya lo incluye. O el efecto de G. O tal vez me faltó otro término, déjeme ver. No tengo el otro término. Sí, creo que
creo que G ya incluye esta parte. Porque, a ver, o no lo incluye, no. No, aquí estoy medio perdido. No estoy seguro si es que omití algo, no. A ver. Partido. No, soy más partidario de que me falta aquí un CS partido por CF, que es la ganancia desde la entrada hacia la salida, multiplicado por un G que es menor que uno. Sí, me da la impresión de que este es el correcto, pero debería confirmar eso. Hay que hacerlo, ¿no? O sea, no sé, tal vez en algún paper. Porque estos dos van multiplicados aquí y van multiplicados aquí también. Son como parte del mismo término. Sí, yo diría que esta es la forma correcta, pero tengo que chequearlo. Bueno, la cosa es la siguiente. Entender que la salida es la salida anterior con una pequeña atenuación. Porque si alfa es un poco mayor que cero, uno menos alfa un poco menor que uno. Entonces aquí la salida anterior se atenúa. ¿Y eso es típico de qué circuito? ¿Qué tipo de integrador olvida parte de la salida anterior? Es como un integrador con pérdida. Entonces es parecido a esto con pérdidas. Ese es más o menos el efecto de que esto sea menor que uno. Más una ganancia, que en este caso es casi uno, pero es menor que uno. Entonces estamos atenuando la entrada un poco y estamos olvidando salidas anteriores. Entonces la ganancia finita produce el efecto de un integrador con fugas o pérdidas. Una fracción de la salida anterior, una fracción alfa, se pierde en el nuevo ciclo. En frecuencia, ¿cómo nos queda esta cosa? Porque al final todo resulta en cómo es H0, y en este caso, ¿recuerdan H0 que teníamos? Sí, estamos viendo, estamos tratando de llegar a esto. Em, HE le puse aquí. HE del ruido y HX de allá. Sí, bueno, en frecuencia. H0, que es, este es el primer término, que es H de Z evaluado en Z igual 1. O sea, esto es, claro, el primer término para esta ecuación. Y eso es G partido por uno menos alfa. Y esto es como G partido por alfa, que es proporcional a A. Sí, mirando esta ecuación, esto más me hace creer que tal vez no iba aquí este CS partido por CF, lo cual haría que aquí tampoco fuera. Sí, tengo dudas de esa parte. Sí, borré este y borré este. Sí, que es como los tengo anotados aquí, pero me hace dudar cuando no sigo el mismo cálculo. Probablemente voy a tener la misma duda. A veces ando sin lápiz, entonces se me olvida anotarlo aquí y después. Terrible. No he hecho bien la pega. Eso es buena idea. Pero este es un stylus. Este es activo. Sí. Bueno, el tema este, H0, que es el H, este que queríamos que fuera infinito, para que tuviéramos una atenuación súper grande en el denominador para el caso
de la función de transferencia del ruido y es mucho menos que infinito. O sea, idealmente esto podría llegar a infinito, pero finalmente es mucho menos que infinito. Y tenemos un polo. Entonces la conformación de ruido funciona gracias a que esto tiene alta ganancia, baja frecuencia. Pero un integrador ideal es esto. Y un integrador malo en la práctica, al tener ganancia finita a finito, este integrador se vuelve malo y tiene pérdidas. Y esas pérdidas resultan en que la conformación de ruido a baja frecuencia no funciona tan bien. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿qué ganancia mínima necesitamos para un sigma delta en particular? Y esa respuesta está aquí. ¿Qué ganancia de C necesitamos? Y aquí tenemos m partido por h0 y aquí tenemos el error relativo en la banda base. Entonces, si queremos... No, 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 esto es m, el factor de sobremuestreo. Sí, no, esto es un parámetro. Entonces, es una buena práctica hacer que la ganancia de lota, que está relacionada de alguna forma con h0, sea al menos unas cuantas veces mayor que la razón de sobremuestreo. Si la ganancia del OTA es mayor que la razón de sobremuestreo, vamos a estar hacia acá y vamos a tener... Sí, sí, esa es ganancia en volt por volt. Y eso nos va a permitir estar en la zona buena, que es la zona de bajo error relativo. De ahí para allá es malo, de ahí para allá no queremos estar. De ahí para allá sí queremos estar con un error relativo pequeño y eso ocurre cuando la ganancia de lota es mayor o mucho mayor que la razón de sobremuestreo. Entonces esa es un buen parámetro a tener en cuenta. Yo voy a tener un nota para un integrador y ese integrador va a tener pérdidas porque el OTA tiene ganancia finita. ¿Y cómo hago para que esas pérdidas del integrador no me molesten tanto? No hacerla varias veces mayor que la razón de sobremuestra. Eso tiene que ver, mira, no estoy muy seguro. Me da la impresión de que el error del conversor completo. Esa es la impresión que tengo, porque de hecho tengo abierto, no, no tengo este paper, tengo abierto otro paper, estaba leyendo. Em, Tendría que mirarlo, pero me da la impresión de que es del conversor completo. Y ese error se reduce cuando H0 es lo suficientemente grande. Y H0 se relaciona con la ganancia del OTA. Bueno, esto en moduladores de tiempo continuo. Este estado del arte, pero en realidad ya está un poco viejo. Esto tengo que actualizarlo. Que no es simplemente ponerle un 1 ahí. Eh, Sale frecuencia de muestreo 640 megas, que no es malo, pero tasa de conversión 40. No, no entiendo, ¿está bien esto o no? Por segundo. ¿Por qué uno se muestra en megahertz y el otro en megamuestras por segundo? ¿Ah? No, no es lo mismo. Este está muestreando una frecuencia, pero está convirtiendo a otra. Convierte a frecuencias distintas. O sea, te muestrea, pero está muestreando una frecuencia, ya, y justamente estamos hablando de, ¿ah? Es sobremuestreo. Lo de sobremuestreo, eso es. O sea, ¿qué tasa de sobremuestreo será entonces? Al mirar esto, al mirar estos dos datos. De 16 por, listo. Ah, ya, entonces ahí ya sacamos algo importante. El rango de entrada es hasta 20 megas. Ahí está el sobremuestreo, po. O sea, Nyquist es, no, más bien, no Nyquist. La frecuencia máxima es 20 megas. Nyquist sería 40 megas. Y esto está muestrando 640 megahertz.
Después la SNR y un montón de otros valores en off 12 bits y 130 nanómetros, tamaño del chip, etcétera. Esto es un amplificador de 4 etapas con compensación de prealimentación. GMC. ¿Qué será eso? ¿Y qué será GMC? Es súper parecido, pero ¿qué será GMC? Sí, pero aquí estamos tratando de que sea GMC un factor conocido finito. Ojo, y digo GMC, pero no es GM por C, es GM partido por C. Pero digo GMC porque hay un tipo de filtros que no hemos visto, que vamos a ver la clase que viene, o dos clases más, que son los filtros GMC. Entonces está implementado con filtros GMC, que son filtros que usan eso, una transconductancia y una capacitancia. Em, bueno, este amplificador, estos son integradores al final. Y claro, integrador uno, 2, 3, etcétera. Hay algo de prealimentación que pasa por GM y luego por esto. Esto suena como a compensación, ¿o no? Y luego ahí tenemos la salida. Y integrador. Sí, a ver, este menos, menos y sale aquí. Sí, posiblemente hay una prealimentación aquí. No sé exactamente qué está haciendo esto. Habría que leer el paper, pero es un paper relativamente claro. Esto es aquí. Bueno, y eso tiene un ADC de 4 bits. 4 bits y sobre muestreo de 16 por me permite llegar a 12 bits. Tengo una reunión ahora. Entonces eso me permite llegar hasta 12 bits. Y vemos que un lazo sigma delta esencialmente. Este otro, multimodo. Una de las gracias de los sigma delta es que son fáciles de reconfigurar en términos de ancho de banda y rango dinámico. O sea, si yo espero suficientemente largo o sea, si yo tomo suficientes muestras, hago que este baje, pero este sube. Entonces, este es multimodo, que sirve para diferentes bandas, por ejemplo, para diferentes bandas de celulares que utilizan diferentes referencias de frecuencia y uno puede ajustar el mismo conversor para operar para las diferentes bandas. Sí. Entonces, el mismo circuito, cambiándole lo que viene al final, a la salida, que son los filtros, que no hemos visto todavía, nos permite lograr diferentes especificaciones. Bueno, hablemos de los filtros. Decimación, yo les puse aquí decimación, pero en realidad se llama diezmación o decimation. Es que es un pésimo anglicismo de decimation. Que cuando uno habla y escribe al mismo tiempo pasan esas cosas. Filtros de decimation o diezmación, diezmar. Entonces aquí hay alguna referencia. El objetivo es remover el ruido de cuantización que está fuera de la banda. Ah, ¿verdad que teníamos que el sigma delta hacía este noise shaping, que parte aquí muy pequeño, sube y después no pasa nada porque llegamos hasta Nyquist. Y la idea de este filtro es remover el ruido de cuantización que queda fuera de la banda y remuestrar hacia frecuencias más bajas, porque al final estamos sobremuestreando, pero la salida está a una frecuencia menor. Lo vemos aquí. Estamos muestreando a 640 MHz, pero estamos sacando una de cada 16 muestras.
y cada una de esas lleva más información. Entonces, vamos a tratar de entender cómo funciona esto. Este es un ejemplo de cómo remuestrea. Tenemos la entrada analógica. ¿Y qué es lo primero que va aquí? Antialias. Antialias. Que es muy sencillo en el caso de un sigma delta. Y luego muestreamos a 11,3 megas. Esto es típico para aplicaciones de audio. Luego tenemos un sigma delta, segundo orden en este ejemplo, y la salida es un bit. Y ese bit tiene nuestra señal aquí. El, ¿Qué es ese ruido? Porque el ruido antes estaba acá y había otro ruido acá. No, ni siquiera, esto todo ideal y qué sé yo. Igual aparece ruido, y ese ruido, porque estamos muestreando y estamos, recuerden, al sobremuestrear, incluso lo que queda fuera de la banda, queda dentro de la banda. Sí, creo que era por ahí. Creo que ese era. Pero en el fondo, cada vez que uno muestrea, sobremuestrear, submuestrear, da lo mismo. Cada vez que uno muestrea, estás cambiando un espectro de frecuencia infinito que tiene ruido en cualquier parte a un espectro limitado entre cero y Nyquist. Entonces el ruido que había allá arriba igual aparece acá abajo. No es que desaparezca, no es que por mostrar lento, el ruido más arriba desaparece. No, igual llega a la banda base. Y eso se llama folding over, y eso aparece aquí. Y bueno, tenemos el ruido de cuantización que está con este noise shaping. Y después de eso hay que hacer esta operación, que es el filtro de decimación, que lo que hace es tener una entrada de un bit a gran frecuencia y saca algo que está siendo submuestreado, ¿cierto? Está siendo remuestreado a una frecuencia eh, que yo puedo definir, por ejemplo, 44,1 kilo y mucho mayor resolución. Entonces lo que hacemos es eliminar todo lo que hay hacia arriba y de hecho tratamos de eliminar. Este de aquí. Sí, es que estamos hablando de, a ver, aquí lo pusimos afuera porque es para decir estamos muestreando esa frecuencia. Pero el muestreo realmente ocurre, aquí está muestreando. Entonces sí va adentro. Entonces el filtro, este filtro, debe atenuar las componentes espectrales en torno a más o menos n por fn, que son las componentes espectrales que aparecen al muestrear, las componentes espectrales de la señal que aparecen arriba. De otro modo, esas se traslapan sobre la señal, ocurre esto que dije aquí, luego de remuestre. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos del filtro? Em, por ejemplo, esto es para una aplicación de audio. Si esta es mi señal, después de muestrear, aparecen todas estas imágenes. Entonces la banda pasante va de 0 a 20 kilos y la banda de transición de aquí hasta acá. Y esto es 44,1 kilo menos 20 kilos. Entonces va de aquí hasta acá más o menos. Y luego de eso, banda suprimida entre 24,1 kilos y muy alta frecuencia. Y eso es 11,1 megahertz medios. Esos son los 11, perdón, 11,3 mega medios, si no, no me da la matemática. Entonces un filtro digital FIR, esto estamos hablando de un filtro digital, o sea, todo este procesamiento es digital, que cumpla con estas especificaciones, necesitaría 2800 coeficientes. Eso es ridículo, no podemos hacer algo con tantos coeficientes. En la práctica se hacen cosas mucho, mucho más sencillas. Entonces lo que se hace en la práctica es decimación multipaso. Entonces la idea es no tratar de decimar directo hasta Fn en un solo paso, sino que hacer una reducción gradual del muestreo.
incluyendo en cada paso algo de filtrado. Entonces tenemos una decimación más filtro. Este es un filtro digital, es full digital, es un filtro digital. Aquí tenemos, no es de tiempo discreto y voltajes continuos, es digital y a veces puede ser implementado con técnicas entre analógica y digitales, como vamos a ver en alguna lámina por ahí. Ese es el filtro. Y esto de aquí es el que está remuestreando. Y luego aquí remuestreamos. Entonces, por ejemplo, si M1 es 64, FS era 11,3 mega, FS partido por M1 es 176,4 kilos. Entonces este es el filtro de entrada. Después tenemos el siguiente filtro con su remuestreo, etcétera. Y eso hace que estas de acá queden mucho más altas. Entonces es mucho más fácil hacer un filtro digital que elimine todo esto de acá. Es más, los filtros digitales, ustedes han hecho filtros digitales, ¿no? Son como así, ¿cierto? Bueno, podemos intentar que el cero caiga justo ahí. Y eso aún mejora más la situación. Entonces, la alternativa básica, el filtro desde, y el filtro sync. Depende, ¿a qué le llamas sync? ¿Tú quieres hacer el sync en tiempo, en el tiempo o en la frecuencia? Aquí es sync en frecuencia. Y sync en frecuencia tiene de un rect en el tiempo. Y el rect, si tienes varias muestras, es ponderar varias muestras y no ponderar ninguna de las demás. O sea, es un promedio móvil, ¿cierto? Eso es, exactamente eso es, un promedio móvil. Y ese es súper fácil de hacer. Un promedio móvil digital es súper fácil de hacer. Entonces, en el dominio del tiempo, ese filtro calcula el promedio móvil de muchas muestras, que es uno partido por n por sumatoria desde i igual 0 hasta n menos 1 de x de n menos i. ¿Cuál es el orden de este filtro? Así como está puesto aquí. N es el orden, ¿cierto? Porque el número de retardos que hay entre medio. Listo. Ok, n es el orden del filtro. O sea, el orden del filtro, el número de muestras anteriores que tomo para promediar. Eso no. Es que es un poco difícil de decir ahí porque esta es la muestra actual. Y la primera muestra que estáis mirando es la anterior. Entonces, claro. O puede ser, depende cómo uno lo mire. Puede ser n-1 o n, pero sí. Además que hay n coeficientes, pero uno de ellos es, es la entrada actual. Sí, entonces ya, ok, podemos entrar en ese tipo de discusiones, pero en general hablamos de que si hay tres retardos es de orden 3. En el dominio de la frecuencia, esto mismo es como debería ser un sync, po, ¿cierto? Entonces HZ, H de Z, esto es en dominio discreto, es 1 partido por n, por 1 menos z a la menos n, partido por 1 menos z a la menos 1. Y en omega es 1 partido por n, y aquí aparece el sync, seno de pi n, f partido por fs, partido por seno de pi f partido por fs, ese es sync. ¿Y cuál es el sync? Part- Partido por el argumento, ¿cierto? Tienes razón, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Esto de aquí, ¿qué es entonces? Y a la menos j, dame un segundo, déjame terminar de copiarla. fs n menos 1. Sync
de x es seno de x partido por x. Ya, eso es que hay varias formas puede ser esa o puede ser esta otra. Depende de qué definición de la... Pero da lo mismo, es seno de un argumento partido por un argumento. Y esto es argumento... esto es raro. Yo esperaría ver el argumento ahí. Sí, pero es que el tema es que, no, no, más allá de que es cercanos a cero o no, esto de aquí es constante. Y esto es seno. Y este n, eh, no, tienes toda la razón. Sí, sí. Este n queda afuera. Y al final, no, pero es función de n. Y esto en frecuencia. Sí. Mm. Tú sacarías este seno. Tú dices que ese no va. Es posible que haya copiado mal la cosa. Sí, es posible. Pucha, ¿por qué tantas dudas? Ya, entonces te queda en duda. Cero en frecuencias múltiplos de Fs partido por n. Entonces una opción, como decía antes, es hacer que n igual m1 para atenuar las componentes traslapadas, o sea, hacer que caigan cero justo ahí. Entonces este es el filtro sinc en cascada. Estos son k igual 1, este es un filtro, k igual 2, dos filtros en cascada, tres filtros en cascada. Y vemos que están atenuando en los mismos puntos, mismo m, mismo fs, pero esa atenuación es la que se va exacerbando en cada uno de estos casos. Orden mayor implica mejor rechazo, lo cual es bueno, es lo que estamos buscando, pero el problema es que el orden mayor también distorsiona, o sea, aquí produce una distorsión y si mis señales llegan hasta acá, algo de distorsión voy a ver ahí. Y esa distorsión no me gusta. Entonces debe haber un óptimo. Y es posible demostrar que para una conformación de ruido de orden L, un filtro sinc de orden L más 1 es la mejor alternativa. Entonces voy a usar este K dado un L que yo tenga. ¿Cuán malo es este filtro sinc? Entonces aquí hay una lámina de penalidad de ruido relativa a un filtro pared de ladrillo. O sea, si pudiéramos hacer un pared de ladrillo aquí y tenemos el sinc, en cambio, ¿qué tan malo es el sinc? Y esa es la penalidad en términos de ruido en función del OSR, de la frecuencia intermedia. Y aquí tenemos esta caída o atenuación que ocurre, que es esa pequeña diferencia que está ampliada aquí. Entonces vemos que mientras más OSR tenemos, la atenuación es menos mala. Y vemos un aumento de 0,14 decibel en el ruido de banda base al decimar una tasa de sobremuestreo intermedia de 4. Así que no es terrible. Si no toleramos esta caída, podemos hacer un énfasis, una pre, un preénfasis o una corrección. Además de suprimir este ruido de cuantización, el filtro debe atenuar las señales fuera de la banda en la entrada del modulador, porque muchas de ellas aparecen en banda base. Y la peor frecuencia es Fs partido por N1, por M1 menos Fb. ¿Por qué será esta la peor frecuencia? Es la que menos atenúa y que vuelve, se pliega hacia la entrada, exactamente. Entonces esa es la que más nos importa y esa es la que estamos mirando aquí.
Y para esta frecuencia tenemos que el sync 3, ¿qué será 3? Sync 3 es este, sí. Sync 3 y factor de sobremuestreo de 4 por. K igual 3, factor de sobremuestreo de 4 por. Y vemos que hay 50 decibeles. Estamos por ahí. Entonces cualquier rechazo adicional, porque 50 decibeles no es suficiente, debe provenir de un filtro analógico en la entrada del modulador, que puede ayudar, por supuesto, con todo esto. ¿Cómo se implementa el filtro sync? Esto yo lo encuentro notable. Entonces tenemos un numerador y un denominador. Y eso está aquí. Numerador, denominador. Entonces el numerador lleva 1 menos z a la a menos 1. Es que uno al final puede hacer de orden 1 y varios en cascada. Y eso se implementa de esta forma. Y luego tenemos el denominador y esto se implementa de esta forma. Entonces aquí viene lo notable de esto. Yo hago integradores, o sea, hago la parte del denominador varias veces. O sea, tengo tres denominadores operando 11,3 megas. No, pero es que tienes varios en cascada. Entonces, como filtro de orden uno, varios en cascada. No, yo lo veo más como que son varios en cascada. Sí, eso. Yo lo veo como eso, como que está haciendo varios filtros de orden uno. No, no es, de hecho, no es esto. Es esto cuando pones uno aquí. Y luego, pero poner uno aquí es como... Sí, de acuerdo. Bueno, ese paper sí lo tengo abierto, porque ese lo estaba mirando aquí. Lo tengo... No, lo cerré. Ah, lo cerré justo antes de venir acá. Em, y hay una referencia para eso mismo que ustedes están diciendo. ¿Qué es qué? ¿Reg? ¿Dónde está reg? Ah, registro. Sí, eso es algo que guarda un valor. Entonces, lo interesante de esto es que tenemos 11,3 megas aquí. Luego remuestreamos, luego hacemos los numeradores y terminamos con lo correcto. Eso es súper raro, es como magia. Em, de todo esto. No, no es porque está remuestreando entre medio. Entonces no es uno. Sí, eso es lo curioso, que al hacer esto, remuestrear y después sacar la salida, te queda lo que esperas del filtro. Este 11,3 megas lo estamos dividiendo por 64 para llegar a este valor y eso después lo dividimos por 4 para llegar a 44 kilohertz, que es típico en audio. Insisto, estos de aquí son los denominadores, estos de aquí son los numeradores. La implementación completa aparece acá. Esto está en el mismo paper. Tenemos este filtro de entrada de tercer orden. Luego tenemos, fíjense en esto, el bit. Un bit, después 20 bits, 176 kilos al pasar por 64 por. Luego bajamos a 2 por, 88,2 kilos. Y subimos número de bits. Después pasamos a 44 kilos, manteniendo 22 bits. Y finalmente está este Droop Correction Filter.
¿Qué será eso? ¿Qué será el Droop Correction Filter? Droop es como caída. Ya, eso viene de aquí. Y yo espero que mi salida sea plana, pero en realidad el zinc tiene una pequeña caída que alcanza a echarnos a perder las señales en la banda. Entonces se aplica un filtro de corrección de droop, lo cual no echa a perder los 22 bits que teníamos. O sea, teníamos 22 bits, teníamos un exceso de bits y parte de eso lo estamos perdiendo en este filtro de corrección de droop. ¿Qué será R? Ok, cada uno de estos son filtros digitales de frentón. No es que sean analógicos o que sean hechos con una parte, digamos, en tiempo discreto, pero analógico. No, todo esto es digital. Y este R tiene que ver con el orden del filtro, el número de coeficientes del filtro. Entonces vemos que estos de acá, este es bueno y este es realmente bueno. Este filtro es real, pero realmente bueno. Y aquí vemos los filtros. Second half band filter, first half band filter, etcétera. Y eso finalmente nos logra algo súper bueno. O sea, es como pared de ladrillo. Esto es lo que hablaba antes, la corrección de la caída, que a veces le llaman pre o post énfasis. Y eso es lo que nos hace perder algunos bits. Esta es la implementación, mismo paper. Tenemos estos, ¿qué será esto? Rage. ¿Qué serán estos de acá? Estos son los integradores. Después viene una ALU de 22 bits. Esto es un procesador. Esto, esto es un procesador con una pequeña parte analógica que viene del modulador. O sea, el modulador ni siquiera se muestra aquí. Todo esto es digital. Notable. No, aquí está, 43 multiplicaciones y 84 sumas por cada muestra, pero uno a veces puede hacer aritmética serial, porque tú no necesitas hacer eso a la frecuencia de muestreo, tú puedes hacerlo más lento, em, porque la tasa de salida suele ser bastante baja. Entonces esto se puede optimizar. Ok, vamos a conversión de A. Esto es de A con sobremuestreo, que es como ADC al final, pero al revés. Entonces los DAC son una interfaz analógica, puede ser serial o paralela, que recibe un cierto número de bits. Y luego tenemos retención de orden cero y un filtro pasa abajo. Y eso nos permite tener una señal bonita, ¿cierto? Esto en vez de retención de orden cero, lo que nos hubiera gustado tener era o impulso o incluso algún tipo de interpolación. Pero en el fondo esta es la forma práctica de hacerlo. Y luego filtramos y tenemos algo que se ve relativamente bien. Este es nuestro periodo de muestreo. No conozco, no conozco. Eso es no causal, entonces tendrías que tener un retardo antes. Y triangular es de orden uno. Sí, eso es orden uno y orden 2 ya es con... Pero, pero no he visto en la práctica eso. Yo he visto mucho retención de orden cero. Tal vez existen, probablemente existen, pero yo no lo he visto. Entonces, ¿cómo son los espectros en frecuencia? Estamos casi en la hora. Ya, tenemos magnitud y esto es el que estamos muestreando a Nyquist. Y tenemos esto finalmente es lo que resulta de aquí. Y luego al filtrar, nosotros, no, antes de filtrar, nosotros tenemos esto que está acá. Nosotros queremos filtrar eso para el filtro, ¿cómo le llamamos a ese filtro? De reconstrucción. Eso. Entonces el filtro de reconstrucción es el que nos ayuda a llegar hasta eso. Si sobremuestreamos,
en vez de tener todas estas imágenes una al lado de la otra, tenemos las imágenes mucho más lejos. Entonces el filtro de reconstrucción es mucho, mucho más sencillo. El sobremuestreo nos reduce entonces los requerimientos del filtro de reconstrucción. Pero la pregunta que nos surge es cómo creamos una entrada del DAC sobremuestreada a partir de una señal que viene a tasa Nyquist. Porque tenemos una, otra. ¿Qué ponemos entre medio para llegar a una señal sobremuestreada? Y lo que se hace es interpolación. Podemos aumentar la tasa en un factor de m, insertando m-1 muestras de valor cero. Esto se llama zero stuffing. Entonces, si insertamos m-1 muestras de valor cero, este límite se nos corre hacia allá y terminamos con una señal que es en frecuencia periódica y luego a partir de eso se empiezan a repetir las imágenes. Entonces, ese es nuestro Nyquist nuevo, no es ese que está ahí. O sea, más bien Nyquist, movemos la frecuencia de muestreo hacia arriba y con eso, esto de aquí pasan a ser eh, imágenes, no imágenes como son en este caso imágenes espectrales, sino que son parte de la señal misma. O sea, la señal que era esto se convierte en un montón de imágenes, como que se materializan esas imágenes. Y con eso tenemos algo que está sobremuestreado. Entonces, ¿de qué nos sirve sobremuestrear entonces? Y una idea es remover esas imágenes. Todavía estamos en digital, entonces tal vez podríamos hacer un filtro digital aquí y quedarnos con una banda de transición más ancha. Entonces eso nos permitiría hacer filtros de reconstrucción más simples y la posibilidad de hacer algo de conformación de ruido. Y eso nos permite hacer DACs de alta resolución usando una interfaz de baja resolución. Entonces lo que hacemos es tomar esto, pasarlo por un filtro digital. Esto es digital. Y esta es la salida del interpolador y de ahí lo pasamos por un filtro y funciona bien. Entonces, cuando removemos las imágenes, esto es mediante filtro digital. Este es un ejemplo. Entrada digital a 16 bits. Hacemos este interpolador digital, que lo que hace es zero stuffing, meter valores entre medios, valores cero entre medio, y aparece esto que está acá. Y luego de eso hacemos un filtro digital. Y luego de eso, a la salida de este filtro digital, aplicamos un noise shaper digital, un sigma delta digital. Y la salida de eso es de un bit y eso lo pasamos por un filtro de reconstrucción que finalmente nos entrega una señal analógica. Y este conformador digital de ruido es esencialmente un sigma delta, esta parte que está acá, que es lo mismo que ya hemos visto. Conforma el ruido de truncado que aparece al truncar las palabras de 16 bits a una salida de un solo bit. Ya, quedemos acá. Yo creo que ya estamos en la hora. Sí. ¿Es la correcta? No es un sync. Es una aproximación de un sync. Toda la razón. Toda la razón. Es periódico, no puede ser sync. Dejamos el seno puesto. De dirich. Creo que esa es la palabra, ¿no? Sí. Variación de esto. Ya. Oye, muchas gracias. Décima por haberme ayudado con esto. Eh, va con seno aquí. Va con seno, sí. Sí, saturan en 5. ¿Qué pasó? ¿Ya tenéis 4? ¿Ya te pasaste? Ah, bueno, pucha, lo siento. Ya, dejémoslo aquí entonces.